tener la comunión del Espíritu. Porque una vez que nosotros decidimos seguir al Señor y nos decidimos ser transformados por el Espíritu, el Señor hace un proceso y así al tiro el Señor vive en nosotros. Una vez que nosotros decidimos que nuestro Señor es primero sobre todo y también decidimos seguirlo y seguir su enseñanza. Entonces, una de las características en el proceso que el Señor hace en nosotros es el Espíritu. Todos sabemos que el Señor Jesús, cuando se fue, dejó un consolador. Dijo que este nos iba a acompañar a nosotros y que nos iba a ayudar a crecer. Porque a mí me gusta la analogía de que nosotros somos como un árbol. Nosotros sabemos que nosotros tenemos que crecer para el Señor. Y cuando crecemos tenemos que dar el fruto. Y ese fruto es el que les voy a enseñar y lo que tenemos que hacer. Amén. Uno de los principales enemigos del espíritu es la carne. La carne siempre va en contra del espíritu, por cuanto es del mundo y no del Señor. Dice acá en Gálatas: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. O sea que la carne está en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de la carne. Por eso esto quiere decir que el mundo está en contra del Señor, y lo del Señor obviamente está en contra de lo que está en el mundo. Entonces lo que debemos hacer es estar en el espíritu, y llenarnos de Él, estar en comunión con Él, crecer en Él. Porque aquí dice, estas son una de las manifestaciones de la carne, de lo que tiene la carne. Aquí dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, salsivia, idolatría, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí dice claramente que los que tienen algunas de estas cosas en su corazón, porque esto obviamente viene del corazón, no viene de algo externo, porque como bien explicado, Dios nos explica a nosotros que Adán y Eva pecaron. Por cuanto ellos pecaron, nosotros heredamos esa naturaleza caída. Pero una vez que uno recibe al Señor, eso cambia radicalmente. Amén. Porque el Señor lo que nos hace a nosotros es limpiarnos de todo pecado y de todo mal. Y a través de eso, nosotros, como había dicho anteriormente, recién ahí comenzamos en el proceso del Señor. A veces nosotros, más de algunos, tenemos la experiencia de que nosotros queremos hacer el bien y sabemos hacer el bien, pero no podemos por lo mismo, por la carne. Por eso en Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí quiere decir que miserable de nosotros porque hacemos lo que el Señor no nos quiere, porque no hacemos lo que el Señor pide. Amén. ¿Sí? Dice, uno tiene que estar conforme al Espíritu. Ahí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque nosotros tenemos, el Señor es nuestra principal motivación y fue nuestro principal Salvador, porque Él murió por nosotros, Él hizo un precio de sangre por nosotros para librarnos de todo mal, de todo pecado que haya en el mundo que nos provoque que nos apartemos del Señor. Jesús, Dios lo mandó en semejanza de carne para que a Él lo hallemos como semejanza a nosotros. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es ser semejanza a Jesús. Porque Él, a pesar de todo lo que pasó, de pasar, por ejemplo, los 40 días en el desierto, incluso teniendo con la conciencia de que Él en algún día iba a morir, pero Él no murió en vano.
Él murió para, obviamente, librarnos, restaurarnos de todo pecado y de todo lo que nos aparta del Señor. Amén. 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 Dice, el fruto del Espíritu. Uno cuando anda en Espíritu, uno tiene los frutos de tal. ¿Por qué? Bueno, no son más que frutos, sino que son las características de un mismo fruto. Que todos lo tenemos. Cuando una vez que nos bautizamos y tenemos al Señor en nuestra vida y decidimos seguirlo, el Señor coloca esas características en nosotros. Amén. Eso, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer crecer ese fruto. Amén. Hacer reforzar ser un constante crecimiento. Entonces, aquí dice que una de las cualidades del fruto es el amor, que es la cualidad que se refleja en amar a Dios y a los demás. O sea, tenemos que amar al Señor y con ese mismo amor amar a los demás. Amén. Aquí dice, en gozo es la alegría que el Señor, que es nuestra fortaleza. Esta es una característica muy interesante, porque el Señor lo que hace cuando nosotros nos sentimos mal, uno podemos estar en momentos difíciles, en momentos en que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar que pueda existir la alegría o el gozo, pero el Señor lo que nos da, nos da lo que es imposible, nos da nuestra fortaleza que es el Señor, y esa fortaleza que es el Señor es el gozo, la alegría de Él. Amén. Aquí dice que la paz es la tranquilidad que Dios produce en nosotros y aún en momentos de alteración. Esto quiere decir que la paz es el que sobrepasa sobre todo entendimiento, porque nosotros podemos estar o pasar en el momento más oscuro o más difícil de nuestras vidas, pero el Señor aún así no nos alteraremos sobre tal situación o caso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener esa paz del Señor, reforzarla sobre todo, porque eso es lo que en el momento, en la época que estamos, siempre nos alteramos, y obviamente sabemos que puede ser un enemigo de la paz, puede ser los sentimientos descontrolados, que no sabemos lo que tenemos que hacer, el estrés o cosas así, pero el Señor, cuando uno anda en el Señor, uno tiene que declarar esa paz, tenerla y hacerla crecer. Amén. La paciencia es la capacidad que Dios da para permanecer firmes y constantes en la aflicción, esperando que el Señor obre. Esta es la capacidad que nosotros tenemos porque dice el Señor que la fe es como el comienzo para tener la paciencia, porque nosotros tenemos que esperar, porque tenemos una convicción de lo que no se espera, de lo que se espera también. Ahí está. Y eso tenemos que también reforzarlo, tener la paciencia en el Señor, que el Señor obre en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos no tenemos paciencia en el Señor, no esperamos, porque el Señor a veces, el Señor lo hace por algo. Nosotros le pedimos que Él me ayude, que haga esto, me haga esto otro, pero nosotros no sabemos que el Señor lo hace por algo, y lo hace porque nosotros tenemos que esperar en Él. O tal vez Él hace, a ver, voy a hacer que mi hijo no le voy a dar esto para ver si tiene la paciencia, porque hasta por eso mismo hace, para tener la paciencia de Él. La benignidad es la virtud que se expresa buena voluntad hacia los otros, teniendo comprensión y simpatía. Esto a mí me gusta porque dice que uno tiene que tener buena voluntad con los demás, que tenemos que ser como Jesús hizo con los demás. Él nunca juzgó a ninguno, Él siempre dio lo que el Señor quería que hiciéramos. La voluntad del Señor es tener una voluntad benigna con los demás, y eso viene acompañado con la bondad. La bondad está muy relacionada con la compasión de los demás. La mayoría de nosotros nos enojamos por los demás, por muchas cosas que los demás nos dan a nosotros, nos dicen cosas, como decía el pastor. El enojo es uno de los principales enemigos de la bondad o la benignidad, porque el enojo es algo que no tiene que existir en nosotros, y tenemos que tener compasión, porque el Señor no nos mandó a enojarnos. Si yo veo que un hermano o que una persona me dice algo, uno tiene que tener compasión de él, porque él no tiene lo que yo no tengo. Entonces, como él no tiene lo que yo no tengo, o sea, que él no tiene lo que yo tengo, el Señor dice que hay que acompañarlo, hablar con él. Hay que hacer el proceso de enseñarle lo que el Señor nos enseñó a nosotros. Amén. Amén. Dice aquí, la fe, ser fieles al Señor y ser firmes en Él. ¿Qué quiere decir? Que la fe en el Señor es tener la fortaleza en Él también. Ser firmes en Él.
ser fieles a Él. Porque me acuerdo que cuando uno es fiel al Señor, uno lo coloca en primero por sobre todo. Entonces, como uno lo coloca en primero por sobre todo, no hay cosa o alguien que lo cambie a Él. Porque Él es todo para nosotros. Amén. 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 Entonces, como Él es todo para nosotros, nos tiene que ser firmes en Él. Porque como Él es todo, Él es nuestro todo, entonces somos firmes en Él. Amén. Dice, mansedumbre es la virtud que nos capacita para soportar la ofensa injusta sin devolver una acción semejante. La mansedumbre es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida también. Porque el Señor nos manda a que nosotros tenemos que ser mansos. Porque nosotros no tenemos que enojarnos, no tenemos que alterarnos, no tenemos que hacer cualquier otra cosa que nos aparte de la templanza del Señor. El Señor dice que la mansedumbre es que uno tiene que estar bueno en el Señor, que tiene la bondad, la benignidad, y entonces todo se entrelaza en un mismo fruto. De ahí también viene la templanza, que muy claramente dice el Señor ahí que es dominio propio. El dominio propio se puede ver en hartas cosas. Puede ser en los sentimientos, en acciones, en lo que decimos, en lo que pensamos. Porque todo esto va conectado. Lo que nosotros pensamos, o sea, lo que nosotros sentimos, eso se transforma en se puede transformar en un pensamiento. Ese pensamiento muy bien se puede transformar en lo que nosotros podemos decir o lo que podemos hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros siempre tenemos que estar con la mente y la conciencia en el Señor, en todo momento. Porque uno cuando va a un lugar en donde el Señor, porque a mí me ha tocado en el colegio, por ejemplo, donde hay un lugar en donde el Señor es escaso, por ejemplo, donde el Señor está, pero los demás no comprenden lo que nosotros sentimos por Él. Entonces, en vez de ellos ser una influencia para nosotros tenemos que ser una influencia para ellos. Amén. Porque el Señor nos manda eso. Esa es nuestra misión. Esa es una de las misiones que el Señor nos manda a nosotros, que nosotros tenemos que enseñar a los demás lo que el Señor nos enseña. Es como dijo la pastora en el domingo pasado, que tenemos que entregar la invitación que el Señor nos entregó a nosotros, para que ninguno se quede fuera. Y eso también tiene que ver con la compasión, saber de que Él no sabe lo que yo tengo. Y nosotros tenemos que saber que lo que necesita Él es el Señor. Amén. Amén. Aquí dice en Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto quiere decir que nada sin el Señor, nada que no esté involucrado el Señor, nada podremos lograr o hacer. Porque el Señor es nuestra principal fuente de fortaleza para poder hacer su voluntad, o muy bien nuestra propia voluntad. Porque no mucho, por ejemplo, en el trabajo, en el colegio, uno siempre pide al Señor. Y si uno se lo pide, como dijo Jesús, si lo pidemos en su nombre, el Señor lo hará. Porque su nombre es por sobre todo nombre y su nombre tiene poder. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es un llamado a que nosotros tenemos que, una vez que nosotros recibimos al Señor, tenemos que desde ya tener una comunión con el Espíritu Santo, tener una comunión con Él, ser fieles en Él, tener la confianza y la templanza, tener dominio propio, porque eso es lo que Dios nos da. Estos frutos que yo había dicho antes, eso ya está en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo crecer y fortalecerlo. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de ustedes, en cualquier situación. Más de algunos, como había dicho antes, hemos pasado por momentos difíciles. El enemigo siempre trata de, porque nosotros sabemos que el enemigo no viene sino para matar, matar y destruir. Entonces, como nosotros, teniendo ese conocimiento, el enemigo nos odia con toda su alma. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para tal batalla o tal pelea que el Señor, o prueba que el Señor nos coloca a nosotros. Entonces hago un llamado para todos ustedes que tienen que tener el conocimiento de que estamos en una época, no en que ya el día de mañana voy a seguir con esto, sino nosotros no estamos caminando, sino que estamos corriendo ya, porque el Señor ya viene y tenemos que
estar preparados para cuando Él venga. Amén. Y cuando Él venga, que Él esté feliz de nosotros, tenga en su conciencia de cuando el Señor venga y que usted esté feliz de lo que hizo en su vida, en la carne. Porque el Señor, cuando una vez venga, nos vamos a ir con Él. Y el Señor va a decir, este es el hijo que me hizo caso. Este es el hijo que, por cuanto tuvo peleas o batallas, permaneció en mí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia, tenemos ya nuestra motivación para seguir preparándonos para todo lo que se viene o todo lo que sigue. Amén. Muy bien, todos tenemos momentos difíciles, momentos de oscuridad donde ni siquiera posiblemente no nos acordemos ni del Señor. Pero aún así, aunque nosotros no nos acordemos del Señor, el Señor siempre está en nosotros. Amén. Él nunca se apartará de nosotros porque Él sabe de lo que nosotros somos capaces y sabe de lo que nosotros somos en Él. Porque Él es amor. Entonces, como Él es amor, ese amor Él nos entrega a nosotros. Entonces, ese amor tenemos que entregarlo a los que no nos tienen. Tenemos que entregar esa invitación. Yo me acordaba que básicamente, anteriormente, el mundo, como bien sabemos, está al día de hoy, está abarcando muchas cosas que no tienen que ver con el Señor o que van incluso en contra del Señor. Entonces eso va alimentando a las personas que no conocen al Señor y les da un entendimiento sobre la vida que es incorrecta. Y eso obviamente tenemos que apreciar en nuestro corazón todo lo que el Señor nos da, guardar la palabra que el Señor nos da, domingo tras domingo, devocional tras devocional. Entonces yo también hago una invitación para aquellos que no hacen los devocionales a que los lean porque eso ayuda. Eso es el mensaje del Señor hacia nosotros. Eso nos fortalece. Amén. Esa es una invitación también a tener la armadura del Señor para que cualquier obra del enemigo no actúe en contra de nosotros. Porque el Señor maneja nuestras vidas y todo con autoridad. Porque Él es sobre todas las cosas. Entonces, como Él es sobre todas las cosas, Él puede hacer de todo y para Él nada es imposible. Amén. Entonces, tenemos que saber que el Señor ya viene y que tengamos en cada uno de nuestro corazón el anhelo de verlo, conocerlo y abrazarlo. Y tener la confianza de que el Señor vendrá algún día. Nosotros no sabemos cuándo va a venir, pero también tenemos que saber de que todos los días tenemos que verlos como el último día. Amén. Todos los días tienen que ser como el último día. Amén. Porque eso es lo que quiere el Señor. Que todos los días crezcamos mucho más. Porque no se sienta mal porque uno no crece. Porque eso es un proceso. Pero uno crece constantemente. Uno no llega a un nivel de perfección. Nosotros crecemos cuando el Señor viene. Uno crece tanto hasta que el Señor viene. Y ahí paramos de crecer. ¿Por qué? Porque ya nos fuimos con Él. Amén. Ya nos fuimos con el semejante perfecto. Entonces nosotros tenemos que prepararnos cuando Él venga. Ponernos nuestra armadura para que toda obra del enemigo no nos ataque a nosotros ni a nuestros familiares. Amén. Porque el Señor dice que nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos. Y luego comenzar por nuestras familias, por la iglesia y por los demás. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en esta época, en donde el mundo aborrece a Dios. Y como aborrece a Dios, nos aborrece a nosotros. Porque nosotros somos del Señor. Amén. Estamos en Él y permanecemos en Él. Amén. Entonces quería entregarle esta palabra a todos y especialmente también a los que se van a bautizar. Porque eso es el principio de cómo el Espíritu va a entrar en nosotros. Va a entrar en cada uno de ellos. Porque nosotros decidimos seguir al Señor. Como los discípulos siguen al Señor. Y cuando nosotros seguimos al Señor, el Señor desde ya nos empieza a enseñar cosas. Y no se sienta mal porque el Señor no me ayuda. Porque si yo fallo no hago esto bien. Lo que nosotros tenemos que, el Señor lo que quiere en nosotros es enseñarnos, prueba tras prueba, caída tras caída, enseñarnos que nosotros tenemos que recordar todas esas situaciones que tengamos problemas o situaciones que salimos de pruebas que tal vez fueron muy difíciles para nosotros, pero si
tenemos que ver esas pruebas o recordar esas pruebas. Tenemos que ver eso como ver de dónde salimos y ver que cada una de esas situaciones fue un paso más para crecer. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque esta semana fue un crecimiento espiritualmente en mí personalmente. Espero que ustedes también, después de esta predicación, no se vaya con una conciencia de que no como vino, sino que venga con lo que el Señor está entregando el día de hoy. Que se vaya con la palabra, la guarde, la atesore y la tenga en cada uno de sus corazones. Y que la implemente en el futuro o ahora mismo incluso. Que piense en lo que está haciendo mal y obviamente solucionarlo, tener una solución. Porque eso es lo que nos manda el Señor. Amén. El Señor siempre obra en cada uno de nosotros. Siempre obra, siempre va a hacer cosas en nosotros que nos ayudan para bien. Muy bien uno puede ver que el Señor, tal vez la imagen o la portada puede ser algo malo, pero el Señor, como dice su palabra, todo lo malo lo transforma para bien. Y dice que toda arma forjada del enemigo será destruida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el Señor y estamos en comunión con el Espíritu Santo. Y tenemos su consolación, porque Él, su principal misión del Espíritu Santo es consolarnos a nosotros. Tenernos, nosotros pasaremos, como había dicho hartas veces, que pasaremos por muchos momentos difíciles. Momentos donde tenemos muchos sentimientos descontrolados o tenemos incluso depresión, enojo, estrés, cualquier cosa que no tenga que ver con el Señor. Pero el Señor en su palabra dice que todo lo que hagamos en Él nos ayuda para bien. Y además que mucho más nos dejó un consolador, que Él nos ayudará y nos guiará hasta que venga el Señor. Amén. Entonces eso quería entregarles el día de hoy. Que se vayan con la conciencia limpia de que todo esto que el Señor hace, lo hace para bien. Y que cuando llegue a su casa, reflexione de lo que está haciendo mal. Y que cuando lo reflexione, haga una solución a eso. Y que ayude a los demás con lo que el Señor. Porque uno no tiene que guardarse lo que el Señor da, sino que entregarlo a los demás, aquello es lo que necesitan. Porque el Señor Jesús no vino para solamente morir por nosotros. Él, a través de su vida, Él, como nosotros sabemos, tuvo una vida plena. Y Él, como tuvo una vida plena, también hubo personas que acudieron a Él para tener la ayuda del Señor. Y como nosotros sabemos, Él curó a todos ellos. Le dio el entendimiento, le dio la comprensión del Señor, le dio la restauración y la sanación del Señor, la liberación. Por ejemplo, por eso el día de hoy nosotros no tenemos que estar tristes porque el Señor murió por nosotros y tenemos que estar gozosos de eso. Tenemos que estar con alegría del Señor que Él murió por nosotros y que todo eso fue limpiado por Él, por un precio de sangre. Amén. Amén. Ahora voy a orar para que la palabra de hoy se vaya en cada uno de ustedes y que lo entreguen a los demás, aquellos que necesitan. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie. Padre, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú me permites dar una vez más la enseñanza, Señor, y lo que tú quieres que yo entregue a cada uno de los que están acá, Señor. Tú sabes para quiénes son, Señor. Tú sabes para qué saciar las necesidades de alguien, Padre. Esta palabra, Señor, que yo entregué, Señor, que tú entregaste a través de mí, Padre, esté en cada uno de los que estamos acá, Padre. Señor, guárdalos, Señor, ayúdalos, Padre. Señor, en los momentos difíciles que ellos tengan, Señor, que ellos se acuerden de ti, Padre, y que tú eres su principal fortaleza sobre todas las cosas, Señor. Que ellos te tengan en primer lugar, Señor. Gracias, Padre. Y gracias por los hijos, Padre, que van a decidir seguirte, Padre. Van a decidir
el Espíritu Santo entre en cada una de ellas, Señor, y Jesús viva en su corazón, Padre. Amén. Guárdalos y cuídalos, Señor. En donde quiera que ellos vayan y en donde quiera que ellos sientan, Padre. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.